Bienvenidos sean todos a esta entrega de Informando, un resumen de las más importantes noticias en el ámbito nacional. Con ustedes, Alex Cuevas y Joel Guerra, estaremos compartiendo, llevándole o desmenuzando lo relacionado a estas noticias que de una forma u otra impactaron el acontecer nacional. Joel, buenas noches para ti. Buenas noches, ¿cómo te sientes, Alex? Sí, ha habido muchas noticias en los últimos días. Venimos de unas elecciones que eran muy anticipadas, pero que dejaron su legado de noticias y te aseguro que hay muchos temas importantes que tú y yo vamos a desmenuzar en los próximos minutos. Así es, Joel, tal como mencionas, venimos ya rezagados de lo que fue esa contienda electoral, que gracias a Dios, tomando en cuenta lo que es la economía y el acontecer dominicano, terminó de buena forma, pudiésemos decir, porque no fue necesaria el irse a una segunda vuelta electoral con la cantidad de riesgos y de gastos que estaría afrontando la nación y que entiendo que no se quería llegar a eso. Podemos comenzar, Joel, con lo que es analizando la primera noticia dentro del top 5 que tenemos, y habla de la problemática, la situación actual que atraviesa el vecino país. Personas o conocidos de lo que es la parte de la geopolítica no les gusta que le llamen hermanos, pero sí, son nuestros vecinos. Y la situación, Joel, se complica a tal forma de que la llamada invasión o fuerzas de paz que estarían entrando a la vecina nación para tratar de resolver la situación que afecta a esta nación, que por igual, Joel, nos afecta a nosotros, pues somos los principales afectados ante este tipo de problemática. Sí, Alex, estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema de Haití, Alex, es algo con lo que vamos a tener que vivir siempre. Haití siempre va a estar ahí. No hay manera de que eso se resuelva de una manera que no sea tratando de que Haití mejore su estatus socioeconómico. Como tú señalaste, a nivel geopolítico, la situación de Haití es muy difícil y cada vez es peor. Luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse, del asesinato, Haití ha ido en una debacle social y política, pero lo extraño es, Alex, que en Haití hay un gobierno. Y tú ves a senadores hablando, a diputados hablando, a un jefe del gobierno, entonces tú dices, ¿dónde que está el desorden? Lo cierto es que, a mi entender, en Haití hay una lucha por el poder que terminó con la vida de Jovenel Moïse, que todavía a 2 años nadie sabe quién lo mató, han acusado a todo el mundo, pero no se sabe quién lo mató. Y con respecto a lo que tú dices de la invasión, que en mi entender, incluso creo que hasta el presidente Abinader se pasó un poquito con ese término, al decir que Haití debe ser invadido, debió ser más bien una intervención. El término correcto debería ser intervenido, porque la invasión es cuando tú tratas de imponer el poder de un país sobre otro, y eso es lo que se busca, sino más bien traer paz a la sociedad haitiana. Pero desde mi punto de vista, Alex, que no soy experto en política, ni economía, creo que los más afectados de esa supuesta invasión o intervención terminaremos siendo nosotros, porque ¿a dónde se van a ir esas pandillas cuando llegue ese contingente keniano? Que tampoco entiendo, quizás tú que sabes mucho me puedes explicar por qué Kenia, porque un país africano del otro lado del mundo viene a intervenir a un país que debería quizás ser una nación latinoamericana, la que tomara, quizás no tienen las fuerzas militares necesarias, pero si tú te pones a ver la situación de Kenia, en Kenia hay guerrillas también internas y un desorden político. Entonces Kenia viene a ser los que van a poner el orden en Haití. Me parece que es un poquito una idea, ¿no?, que no llego a entender muy bien, pero el presidente William Ruto se estuvo reuniendo con Biden para Kenia se compró. los detalles de lo que va a ser esa supuesta fuerza de paz que se va a imponer en Haití para lograr traer el orden a esa nación que definitivamente, Alex, no hay manera de poner orden en Haití. Haití es un caos y nos estamos afectados. Totalmente de acuerdo, Joel. Es una situación altamente preocupante, y más aún que al enterarnos de que en este primer
cuatrenio, o lo que tiene que ver con este primer balance trimestral de lo que tiene que ver con Haití, ha representado la más sangrienta de las etapas, superando al 2022. Hablamos de que al momento que hacemos esta nota, se superan los 2.500 muertos producto de este tipo de violencia. Haití lamentablemente sumida en un control a manos de las bandas, poderosísimas bandas, si pudiésemos llamarlas así, las cuales tienen la nación, que no creo, Joel, que cuando se menciona la palabra Haití como tal, debemos pensar en personas de malas o personas con un corte social negativo. Lamentablemente están pasando por situaciones muy difíciles y esperemos, a Dios gracias, de que esta fuerza interventora, que como preguntas el porqué de Kenia, bueno, ese asunto costo, efectividad, quizás lo que estaría motivando a que sea esta nación la que lleve la voz cantante, y porque ya en eventos anteriores, recuerdas cuando pasado la situación nefasta aquel del terremoto, la MINUSTAH, que era una fuerza de paz encabezada por Francia, quienes debieron llevar lo que era la estabilidad a esta nación, fallaron, y en vez de estabilidad, Joel, llevaron el dengue y el cólera. Sí, sí. Tú recordarás que los culpables, dicen que son los culpables, porque uno no puede decir que Francia fue el que encabezó, pero llevaron un contingente de varios países, y dicen que el dengue vino, el cólera, sí, de que los soldados chilenos defecaban en los ríos. Sí. Y ahí sí, eso trajo y lo dijeron los chilenos, soldados chilenos. O sea que la situación de Haití es complicada, Alex. Vamos a esperar cómo se resuelve ese tema, porque como señalamos, los que terminan más afectados y bailando en el medio somos nosotros.